Me acompañan los abogados Diego Cadena y Julio Sánchez desde Miami y Madrid. Bienvenidos ambos a Panamá. Y, Julio, eres el corresponsal del bufete Cadena y Asociados, el Law Office, que le gana esta demanda al diario El Mundo por Sí, las sí. insinuaciones que hizo en contra del expresidente Ricardo Martinelli. Bienvenido a Panamá. Sí, así es. A ver, ¿cómo fue este proceso legal y qué implica Bueno, aquí? bien, este proceso legal se inicia a raíz de un artículo que publica el diario El Mundo el 30 de octubre del 2019, en el cual hace referencia a una investigación del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional aquí en España, por el cual se establecía que había supuestamente una trama de corrupción internacional entre varias empresas españolas, concretamente FCC y sus filiales, Construcciones Centroamérica y Construcciones Hospitalarias, que a su vez estaban en connivencia con empleados de Odebrecht para duplicar los precios del acero empleado en el Metro de Panamá y con ese exceso del coste pagar sobornos. Entre otros, se decía que había habido un movimiento de unos 83 millones de euros y se citaba que parte de esos sobornos los había recibido un testaferro del señor Martinelli. A raíz de ese artículo, evidentemente, presentamos demanda contra El Mundo. Primero intentamos, por vía amistosa, que El Mundo rectificase, no lo hizo y finalmente en demanda la juez reconoció que efectivamente no se le citaba en ese procedimiento, no está investigado y que debía ser rectificado en los extremos con los que citábamos de que no había habido ningún procedimiento ni en España ni en Panamá en relación a lo que se estaba manifestando en que implicase al señor Martinelli. Y ha sido un gran éxito porque el periódico El Mundo en España es uno de los que más influencia mediática tiene. Claro. La pregunta es, ¿fue una noticia sembrada desde Panamá? Bueno, parece ser, yo diría que es una noticia que ha sido, no sé si sembrada en Panamá, pero desde luego alimentada desde Panamá, porque cuando se filtra la investigación desde aquí coincidía con una serie de supuestas declaraciones de personas implicadas en Panamá que querían llegar a pactos con la Fiscalía Española. Entonces es posible que o bien de un lado o bien naciese en Panamá o bien en España había un interés en alimentar de alguna forma este bulo para perjudicar al señor Martinelli. Entonces, esto no solamente implica la rectificación por parte de Diario El Mundo, sino también pues el pago de las costas legales y hay una indemnización, por lo que leí en el fallo. El procedimiento lo que establece la juez es que, aparte del que reconoce efectivamente esta rectificación, es importante porque dice que además en el proceso de rectificación, en el juicio, El Mundo ni siquiera ha intentado acreditar de alguna manera lo que dijo, que es lo extraño, porque normalmente cuando se produce una demanda de rectificación, claro, los periódicos intentan al menos hacer ver que tenían razón en lo que dijeron, aunque claro, esto tampoco implicaría que no se tuviese que hacer la rectificación porque se tiene que proteger el honor de una persona que ni siquiera estaba efectivamente en ese procedimiento investigado. Pero es que en este caso El Mundo ni siquiera intentó acreditar de ninguna manera, ni pudo acreditar de ninguna manera ningún tipo de implicación, aunque fuera de forma secundaria o malinterpretada, ni siquiera eso. Y de hecho la juez lo señala en la sentencia. Entonces, en la parte de la condena se fija una condena en costas y se abre la posibilidad, si así lo consideramos, de incluso posteriormente pasar a una demanda por los daños al honor que se hayan podido ocasionar, que sería un procedimiento ya aparte en el que sí se ventilaría una posible indemnización por los perjuicios ocasionados. Don José Blandón está con nosotros. Julio Sánchez. Buenos días, Julio. Buenos días. Solo para hacer un par de preguntas. Primero un comentario. En el expediente de Odebrecht que se sigue en Panamá, no hay ninguna referencia a lo que El Mundo publicó en España con respecto al caso de FCC y del problema del acero. No existe tal cosa, ni existe un expediente como tal, como un hecho. Ahora, mi pregunta es, nosotros hemos vivido en América, y particularmente en Panamá, durante los últimos 5 años de la administración Varela, un proceso de lo que se conoce en inglés como lawfare, el uso de la justicia como un elemento de arma política. ¿Qué efecto ha tenido en los medios de España esta decisión jurídica que pone de manifiesto que la utilización de los medios para hacer
de fiscales y de jueces constituye un elemento de violación flagrante a los derechos que tiene cualquier ciudadano, llámese Ricardo Martinelli o llámese como quiera. ¿Qué efecto ha tenido? Ajá. A ver, en España esto que tú me estás diciendo está sucediendo, creo que en todo el mundo, pero en España también está sucediendo. La utilización de los medios para, de alguna forma, que los medios se conviertan en una especie de prolongación de intereses políticos o intereses económicos. Y aquí los medios de comunicación están incurriendo en esos fallos. Son continuos y cada vez está habiendo más reclamaciones de ciudadanos contra esta práctica. Pero por desgracia es demasiado usual, y justamente este periódico tiene demasiadas acusaciones por esta práctica. Nosotros vamos a seguir insistiendo y desde luego no nos vamos a quedar aquí, vamos a querer hacer ver que efectivamente esta práctica que hacen varios periódicos y este en concreto no son permisibles en democracia. En democracia una cosa es la opinión y otra cosa es el hecho. El hecho siempre debe ser cierto, la opinión es libre, pero no podemos cambiar el hecho como hacen este tipo de periódicos. Voy hasta Miami, ahí está Diego Cadena. Diego, pues un proceso que obviamente ha tenido repercusión por la repercusión que tiene el mundo y pues dentro de los Estados Unidos también se pedirán indemnizaciones a los medios que replicaron esta noticia. Sí, un saludo primero que todo, un saludo para José Blandón, Fernando Correa y todas las personas que nos acompañan en Next Canal 21. Correcto. Sí, estamos analizando qué medios de comunicación replicaron esta información. Yo sí tengo una observación y una opinión. Yo diría que lo que hizo el periódico El Mundo es una persecución política en contra de nuestro defendido, el señor expresidente Ricardo Martinelli. Eso viene presentándose también en Colombia. Yo soy colombiano, tenemos oficinas en Cali, Bogotá, Miami y nuestro corresponsal en España, que también nos acompaña, Julio Sánchez. Hablamos de Colombia, vamos a hablar de Colombia. En Colombia algunos medios de comunicación se volvieron prácticamente directorios políticos, donde se dedican únicamente a difamar a sus contradictores. Entonces diría que el caso del doctor Martinelli es exactamente lo mismo. Es una persecución política donde hicieron unas afirmaciones, repito, como dijo mi compañero Julio, muy delicadas, afirmando, no opinando, afirmando de que recibió coimas o sobornos por valor de $83 millones. Ya se deberán rectificar en los próximos días y esa rectificación debe tener la misma audiencia que tuvo la falsa noticia. Bueno, el uso del lawfare aquí ha sido casi de uso, bueno, los medios se convirtieron en el trabuco de aquellos que trataron de acabar con honras y para armar procesos. José, yo creo que no solamente en Colombia, sino en Panamá, pues casi fue de moneda de cambio. Lo cierto es que esta noticia, es decir, lo que en periodismo se llama sembrar una noticia en el extranjero. Por eso es que era mi duda. No fue una noticia pues que sembraron en el Diario del Mundo para que tuviera repercusión en Panamá. ¿Y qué pasa con los medios que repitieron esa noticia, no solamente en Estados Unidos, sino también en Panamá? ¿Son susceptibles de demanda? Sí, las personas que replicaron deben rectificar. Primero se van a tomar unas acciones legales y esas personas deberán rectificar que fue una noticia falsa y hay una sentencia donde los están condenando a esclarecer estas falsas afirmaciones. Don José. Diego, si tú estudias el documento del 22 de diciembre del año 2016 que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público con respecto al caso de Odebrecht, notarás que en él los niveles de declaración que tiene ese documento con respecto a los problemas que tuvo Odebrecht aquí llegan a la suma de $56 millones y ninguna de esos hechos que están ahí señalados hablan de este caso del señor Martínez, ninguno. Y de hecho cuando nuestra Procuraduría va a Brasil, tampoco encuentra datos como estos, sino que esto se publica en España sin una base jurídica. Mi pregunta es la siguiente. En los Estados Unidos, este tipo de acciones
es muy seria. O sea, que nosotros en América Latina nos demos el lujo de estar usando los medios, o en España, para hacer acusaciones políticas mezcladas con actos de corrupción, es una costumbre política perniciosa a la democracia, pero está pasando, es un hecho. Sí. Pero en Estados Unidos esto es mucho más serio. ¿Cómo evalúas tú ahora la evolución de este caso en los Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos esto se llama defamation o difamación, tiene sanciones económicas. Esa es la forma de sancionar a estos difamadores que acostumbran a manchar la honra y el buen nombre de las personas. Habíamos hablado, también quiero hacer una observación, queridos compañeros. En Colombia le enviamos un derecho de petición al fiscal general preguntándole si nuestro defendido tenía alguna investigación en el tema Odebrecht, y contestó que no. Okay. Entonces, ni Brasil, ni Colombia, ni España adelantan investigaciones ni Panamá contra el señor Ricardo Martinelli, y Panamá tampoco. Así es. Bueno, Diego Cadena desde Miami, a el señor Julio Sánchez desde España. Gracias a ambos por su participación en esta demanda ganada por el expresidente Martinelli al diario El Mundo por esta noticia sembrada. Don José. Este es un elemento importante para aquí, para Panamá, para que tengamos en consideración que la opinión, como señalan estos abogados, una cosa, usted es libre de emitir su opinión y no tiene que, la opinión usted no tiene que probar, salvo que en su opinión usted comienza a difamar. Pero la noticia tiene que ser cierta. O sea, cuando nosotros decimos fake news, es lo que dice Fernando, es una contradicción. Porque la noticia tiene, sí, la noticia tiene que tener una fuerza de verdad. Y no quiere decir que no se cometan algunos errores, pero además tiene que llevar el contradictorio de la noticia, cosas que no está pasando. Los periódicos se convierten en fiscales, jueces, y entonces en complicidad con un sector de investigación pública, del Ministerio Público y de jueces, convierten entonces el medio en el factor de juzgamiento, y la detención preventiva es como un elemento de probar tu culpabilidad. Usted debe saberlo, todos los ciudadanos de Panamá, no solo Ricardo Martinelli, tienen el derecho a la presunción del estado de inocencia o de inocencia, sí, como está en el artículo 22. Y los medios de comunicación están en la obligación de respetar el derecho que tiene usted a que se le presuma inocente. Aquí ha pasado exactamente lo contrario. Se siembran noticias que después se la toman ellos como verdades. Y cuando usted sale a ripostar, entonces comienzan a traer testigos o información, y las únicas fuentes que tienen son las fuentes oficiales. Cuando un órgano, un periódico, una televisora, una radio, tiene solo como fuente la fuente oficial, deja de ser periodismo para convertirse en panfletismo. Así es.